es lo que hay, es siempre es que es lo que tú quieres que haya o que quieres. Realmente facilita muchísimo el desarrollo de iniciativas que finalmente tienen un impacto directo para el negocio. Es Ujú. valor para quién estamos diseñando, Ujú. donde respondemos a necesidades no cubiertas. Esto es Growthy Podcast, auspiciado por Bob Subastas. Somos confiables, somos Bob. Practica ya. Contrata talento joven calificado en menos de 48 horas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, este episodio número 5. Tengo el agrado de presentar a Fío Mata. Fío actualmente es gerente de innovación en RE/MAX Seguros y Reaseguros y nada, aceptó gustosa estar en este podcast y Fío, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, que es por la invitación, más que feliz de sumar, complementar y compartir. Creo que nos vamos a divertir bastante esta sesión porque me encantó saber todo lo que a ti te mueve también. Así es que Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, Fío. Muchísimas gracias. Fío, cuéntanos un poquito para la audiencia que recién te conoce, qué es lo que has venido haciendo en estos últimos años, cómo has orientado tu carrera y cómo llegaste actualmente a liderar, ¿no? Innovación en una empresa líder en su sector. bueno, la verdad el camino no es de lo esperado. De carrera soy diseñadora publicitaria, así es que estudié yo ya hace bastante más tiempo. Y cuando yo estudié no había nada de temas digitales, así es que me fui para complementar mis estudios, justamente por esa curiosidad que siempre he tenido. Me jalaba, por más que aún era más a nivel de conceptual, hablábamos mucho de temas de web design. Y bueno, por ahí es que me fui, es más, no me llegué a graduar lamentablemente físicamente, porque aproveché en irme a tomar unos estudios. Y ahí es que comenzó la verdad el Grand Journey. Creo que fue una decisión que si bien mi mamá no comprendía en ese momento porque no estaba yendo a graduarme, pero era por una oportunidad de aperturar, creo que así comienza un poco de mi camino. Es que a veces hay que aprovechar oportunidades de ampliar conocimiento. Y cuando regresé, que si bien acá en Perú estábamos hablando de carreras aún de repente más análogas, lo que me lancé fue a hacer tipo asesorías en la noche para vivir un poco de la digitalización. Entonces trataba de implementar consultorías digitales, cuando no se manejaba aún mucho aquí. Así que así comenzó el journey hacia el mundo digital. Em, Me fui también a hacer una maestría afuera con una visión más de complementar hacia entendimiento del negocio. Así que mi maestría fue más en Project Management, lo hice en Milán en Italia, y cuando regresé estaba viendo, decidí de que ese momento de la carrera creo que había sido digamos que como un hito para mí a nivel de realización personal, porque lo trataba de haber cubierto de la forma más integral yo como adulta, entre comillas. Entonces decía, bueno, todo esto que he estudiado y que he hecho, tengo que dárselo realmente a una organización que tenga sentido, que tenga una conexión a propósito de impacto. Por más que en esa época tampoco se hablaba aún de temas de propósito, pero después entendí lo poderoso que es. Y cuento con esto también como otro hito, porque una es lo que me lancé, por más que tuviese que sacrificar algo, no me arrepiento, creo que fue muy poderoso el conocimiento. Después fue llevarlo a la práctica, por más que no fue fácil, porque acá todavía no se entendía de qué estábamos hablando, de contextos, de digital, no se entendía porque decía, eso es como, no es necesario, ahorita mi core es mucho más de lo que conocen, ¿no? Pero comencé a aprender formas de cómo poder conectarlo como propuestas de valor. Y tercero, ya como cuando decidí a quién le voy a dar todo esto que he invertido en mí y en dónde puede maximizarse, o sea, yo también seguir aprendiendo y alimentarlo, Ujú. fue tomar una organización que se mueva por propósito. Entonces así llegó a Belcor, que justamente el impulso era temas de realización, impulsar la realización personal de millones de mujeres, ¿no? Ujú. Eran temas con temas de equidad. Y bueno, ya ahí ya, eso, no, hasta ahí te la he hecho larga porque eran estos puntos importantes a compartir, pero de ahí ya te podría decir que fue el camino hacia comenzar a probar temas de innovación desde producto, después de cómo llevarse, abrió el tema digital, después comenzó a ver, ok, en digital ya estábamos hablando de conceptos de transformación digital, y esa experiencia creo que fue súper enriquecedora Ujú. porque justo agarramos como el antes y el después de la organización.
Ujú, Y, y la enseñanza ahí clave, creo que lo que hizo ver lo que mi sentido o mi propósito personal tenía que ver era la conexión hacia cuando diseñamos soluciones digitales o del canal, la verdad es finalmente es para las personas. Y ujú, era cómo era tan poderoso estar en campo con ellas. O sea, es que toda esa parte de cultura muy fuerte, human-centric o people-centric o centrado en las personas, vino mucho de esa experiencia. Así es que ya de ahí pasé de industria en industria, es decir, desde la cosmética, pero desde el lado más humano, porque era de verdad transformar sus vidas. ujú. Ya te contaré después más de ello. El segundo fue emigrar hacia consumo masivo con Alicor, donde estuve como casi 5 años. En Ujú. ese entonces había estado de líder, de jefa. Me habían propuesto para ser gerenta. Yo dije que no, porque yo quería seguir en campo. Wow, Entonces, mi decisión era, wow, sí, 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 yo sé que es bien atípico porque muchas veces cuando tú le preguntas a alguien es, bueno, yo quiero ser, y el ser generalmente viene como con un título, sí, y a mí tenía mucho valor, honestamente, lo que sentía que tenía que estar en el campo, que era donde me movía, estar muy claro. conectada y poder experimentar, que toda la vida creo que he impulsado muchos temas de experimentación y cada vez se ha ido afinando más. Y también otro hito importante fue el tema de la edad. Entonces, cuando entró la data, cómo manejarla, cómo conectar los puntos para demostrar el valor negocio usuario, bueno, de ahí fue incrementando y ya la experiencia, como te decía, migró en diferentes industrias, diferentes lugares, ¿no? Desde el sector de la venta directa, el sector en consumo masivo, que fue otro gran aprendizaje súper enriquecedor, acuicultura, agricultura, las asesorías también. Creo que es muy poderoso la diversidad de casos que puedas ver, porque te Ujú, enriqueces y aprendes mucho más. Y hoy, finalmente, que estoy ya como gerente de innovación en Rimac, pero la verdad hace 3 meses, porque antes seguía moviéndome en temas de transformación digital y experiencia, que era UX, ¿no? Cómo lo veníamos manejando como experiencia, como un canal digital, ecosistema digital. ujú. Y hoy por hoy, más bien desde hace 3 meses, vuelvo a estar en ese momento donde hay un aprendizaje nuevo, que a mí me encanta, la verdad, eso es lo que me motiva, me mueve mucho, son los retos y Ujú. es comenzar a ver todo esto, pero verlo de una forma más holística. Entonces, Correcto, ya correcto. está. Así es como llegamos al hoy. Oye, interesante, interesante la carrera, cómo vas en este proceso creciendo, cambiando, aceptando retos, pero retos que realmente te mueven como persona y que realmente te permiten como disfrutar de lo que haces en el día a día. Así que qué interesante todo este proceso de crecimiento que has tenido. Así que bastante, bastante inspirador también, de seguro para muchas personas que nos están escuchando. Fío, digamos en toda tu experiencia que has tenido, ¿cómo defines, digamos, en tus propias palabras, innovación? A ver, para mí la innovación es la capacidad de generar valor compartido. Para mí, y he hablado antes de valor compartido, es Ujú, valor para quien estamos diseñando, ujú, donde respondemos a necesidades no cubiertas. Ahí es donde realmente creo que hay una oportunidad de generar una diferenciación con innovación. Innovación es ese músculo que nos mantiene visionando hacia el futuro, que nos anticipa, que nos hace movernos de formas distintas, retar status quo, pero siempre generando valor compartido, que es decir, para tu negocio y ujú. para tus usuarios. Es fundamental ese nexo compartido, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y por ejemplo, para las personas que están empezando, digamos, a aprender, a interesarse por el mundo de innovación, ¿qué habilidades, tanto a nivel, por ejemplo, técnicas, tal vez alguna herramienta, algún framework, etcétera, o habilidades también desde el punto de vista más social, habilidades más blandas, qué, digamos, habilidades consideras que son indispensables que un profesional debería tener para poder hacer innovación? Hay 6 atributos que se habla en este concepto de Creative Confidence. Es como un medidor que tiene, la verdad, IDEO, que es con quienes también pude trabajar por un buen tiempo. Ujú, Y me di cuenta que lo englobaban una gran cantidad de puntos que había vivido anteriormente y que valoré y que creo que marcan un diferencial. ujú, Uno es que vuelvo a repetir la relevancia de que te muevas por algo más grande que tu persona, es decir, que haya un propósito realmente poderoso que te genere una emoción en ti, ujú. porque si te genera esa emoción, tu acción no va a ser simplemente la de cumplir. Entonces, si tú quieres lograr lo excepcional, que es la innovación, tiene que ser
porque en tu cabeza es algo grande que se puede lograr y que tú eres parte de ello de modo activo. Entonces, eso es propósito lo que te mueva. Lo segundo es tener esa capacidad de tener ese looking out, eso de estar viendo para afuera constantemente, que es curiosidad. Así Ujú. que si lo veo como habilidad, es la curiosidad. Es lo que te comentaba hace un momento, como tenía y no me daba cuenta, pero tenía ganas de saber más de Claro. este tema de digital cuando todavía no se hablaba casi nada acá. Eh, Creo que esa curiosidad hay mucho que hoy por hoy eh, lo demuestran en las redes, es hacia dónde que te interesa profundizar más, saber más, aperturarte a, si estamos hablando ya de alguien que está en una organización o que está en otro puesto, pero le interesan otros, comienza a investigar, curiosea, cómo lo están viviendo, cómo se vive en otros lugares, o sea, no nos quedemos con el entorno. Hay un libro buenísimo que se llama Originals de Adam Grant, que Ujú. justamente lo que hace es retar el que tu consumo o tu forma de pensar simplemente sea es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay. Hay esa frase, ¿no? Claro. No, no es lo que hay, es siempre es que es lo que tú quieres que haya o que quieres que sea y muévete en esa dirección o acciona en esa dirección. Entonces, Looking Out es muy poderoso. Ujú. Eh, el tercero, y creo que es que tú lo vives siempre, de lo que estábamos hablando previamente, era lo poderoso que puede ser la experimentación. Es decir, que no esperemos a que las cosas sean perfectas para probarlas y aprender de ello. Es que realmente tengamos una hipótesis poderosa, porque parte de un insight poderoso, y nos lancemos a experimentar, a probar, a medir, porque se tiene que medir para poder saber qué es lo que vamos a mover y que haya un cambio y bueno, y mejorar. Entonces, el aprender, desaprender y reaprender, a mí me parece un concepto buenísimo que lo encapsula, Ujú. te puede enseñar mucho y sobre todo puede generar muchísimo valor como persona y como organización. Así es que quienes traigan esa inyección de experimentación que pueda ser tangible, va a ser un game changer, o sea, va a ser alguien que genere cambio donde esté. Ujú. Bueno, lo cuarto es la relevancia de que nunca vas a hacer nada solo, así es que es muy poderosa la colaboración radical, o sea, no solamente con tu área, es mientras más vayamos creciendo, es más, eso es algo que pasa de una forma muy orgánica, es que mientras tú vas creciendo en tu camino, es porque tu impacto generalmente se va ampliando. Entonces, no es solo por el liderazgo que viene en un título, es porque tú mismo cada vez, o sea, comiences a pensar en un ecosistema integral. Es como estarte moviendo más viendo todo el bosque y no solamente un árbol. Es muy poderoso. Y cuando tú sumas fuerzas con otras áreas, es aún mucho más potente, porque generalmente diversificas, tienes otras perspectivas, te enriquece. Entonces, es muy poderosa la colaboración, más de perfiles diversos, ¿no? Después, a ver, uno tiene que estar constantemente, que es lo que decía, midiendo, es Ujú. entregando captura de valor constante. Entonces, tangibiliza el valor que pueda ser esta llavecita que te abra. Entonces, ya hemos pasado por propósito, ya hemos pasado por la experimentación, el looking out, ya lo estás colaborando y ahora ese es tu momento de esa captura de valor, de poder ser tan fácil y capaz de que tú la puedas vender, de que tú la puedas decir. La verdad, a veces decimos venta es una palabra como de repente la gente siente que es falsa, pero la verdad es que absolutamente todos, cuando estamos hablando, pues ser que de cierta forma está influyendo en la persona de quien lo está recibiendo. Ujú. Entonces, la capacidad de tomar los mensajes clave va a seguramente generar una acción o que mueva a la gente, como decíamos, inspirar a que a que la gente se mueva en una cierta dirección. Entonces, eso es también la evidencia y finalmente el que puedas conectar al que toda la organización se vaya a ir moviendo hacia ese lado, que conecta mucho también con temas de inspiración. Ujú. Y lo último, que es más, la otra vez me comentaron, Fío, pero no me has hablado de creatividad, yo esperaría que siempre esté Claro. creatividad. Y me estás hablando de innovación, ¿cómo no va a haber creatividad? Y yo creo que es que la creatividad está de cierta forma inmersa en cada etapa que hemos hablado, pero sí es que, que esa creatividad la lleves a la acción. Porque Ujú. creo que a veces la creatividad uno piensa, oye, se me ocurrió una idea loquísima, ¿no? Esta persona es increíblemente innovador porque se le ocurrió la idea loquísima. Cuando uno no lo lleva a la acción, cuando uno no puede hacer lo que los puntos anteriores decíamos, como experimentar, probar, medir, capturar y poder transmitirla a los demás para movernos a la acción,
pues muchas veces no genera nada. Claro. Entonces, esa creatividad está como inmersa en todo ello. Entonces, sí lo conecto porque para mí la creatividad es como una forma de un Mm, pensamiento que a veces pensamos que es solo de ciertas personas, ciertos perfiles. No es así. Absolutamente todos, y por eso todo este test se evalúa en base al Creative Confidence, es qué confianza tienes tú para la creatividad. Es que si mm, haces todo esto que acabamos de comentar, esa creatividad con la que tú propongas algo va a generar un valor diferencial. Entonces, lo menciono porque sí me lo han cuestionado la última vez en la charla. Digo, Claro. pero no es algo de actividad. Ese, Eso tiene la lógica en que está en cada uno de estos diferentes puntos comentados. Claro, claro que sí. Y entiendo que también, por ejemplo, hay un punto que también se menciona que es la empatía, ¿no? Que está igual Es inmerso total. en todo, digamos, es integral, ¿no? Que son puntos indispensables. Para mí es como si esto fuese de cierta forma tu columna vertebral, pero si yo pensara en tu sistema nervioso, para mí ese sistema nervioso está conectado a la empatía. Está conectado en tu capacidad de conectar, de entender, de ver, no solamente desde tu perspectiva, de tu conocimiento, sino cuando yo decía lo del looking out, el mundo análogo, el ver hacia afuera y ello, es que tú te puedas, o sea, la verdad es salir de tu rol y es colocarte realmente empáticamente en el entorno y en el contexto, porque tú no eres el usuario. O sea, y eso lo tenemos que tener todo siempre claro y casi cada vez que comenzamos un proyecto es decirnos, yo no soy el usuario, tengo que aprender de ellos, tengo que vivir, tengo que entender, tengo que sentir incluso. Es muy poderoso cuando llegas a sentir lo que un usuario es. Así que ese es como mi sistema nervioso, si lo queremos ver así. Buenísimo, buenísimo. Totalmente, coincido totalmente y me llevo todos esos puntos, creo que son bastante relevantes. Y en función a eso, Fío, ¿cómo haces, digamos, ahora en tu rol de liderazgo para que todo tu equipo, digamos, compartan todos estos puntos? Digamos, haces algo para que todo el equipo, digamos, lo comparta, lo viva, lo sienta, digamos, ¿cuál sería tu experiencia en este sentido? Sí, es más, me lo habías comentado hace un momento, es relevante de que cuando nosotros incluso hablemos de innovación, muchas veces pensamos en el proyecto innovador o en el resultado del producto, solución, pero esto parte por uno, mentalidad. Ujú, Y esto, como lo vives, es a través de la cultura. Entonces, cuando tú quieres que se mueva toda una organización como un criterio de que la innovación es un factor diferencial de ella, estás hablando que absolutamente todos tengan democratizada esa forma. Y eso es ujú, con lo que estamos trabajando en el equipo. No se debe de quedar solo en el equipo. Honestamente, si es ahí, no estamos transformando nada. Si nos ujú, quedamos solo encapsulados, no vamos a llegar a mover realmente una organización que comience a pensar distinto. Y la organización ya apuesta actualmente mucho por la innovación. La verdad es que yo aplaudo cuando llegué, ya había un montón de iniciativas con un pensamiento disruptivo, pero que partió tal cual de entender de dónde se estaban moviendo y cuáles eran las necesidades no cubiertas, inclusive en apertura nuevos modelos de negocio. Entonces, en ello, nosotros lo que vemos como oportunidad es cómo democratizamos estas metodologías, estos frameworks. Justamente en la charla donde compartimos ambos, justo compartí algo porque me encanta que se lleven algo que puedan accionar, creo que ahí se da el cambio. Era lo de Job to be Done como un framework bastante poderoso para accionar temas de innovación, ¿no? Igual el Job to be Done parte del entendimiento y cuál es la tarea que quiere hacer tu usuario desde entender su contexto, su escenario, entender cuál es su motivación y para qué lo está deseando, y con ello ya esa ideación más profunda, ¿no? Ya hay hasta el framework del, bueno, yo no sé si la has escuchado, el Outcome Innovation, ¿cómo es? Outcome, Outcome Driven Innovation. Sí, ODI, era ODI, de, ay, se me fue. Tony Ulrich, ok. ¿ya? De Tony Ulrich. Generalmente se habla mucho de Christensen, pero realmente es Tony Ulrich el que tiene y el que ha, digamos, democratizado este framework. Ujú, Y es súper bueno porque te ayuda a conectar desde el lado de repente más de ideación, pero también conecta con el lado de negocio. Entonces te ayuda a que, digamos, que sea de un perfil que sea de repente un poquito más en un área más tradicional, igual puede involucrarse al entender y al conectar el punto en cómo esto aterriza hacia un outcome para negocio. ok. Entonces, bueno, estamos moviéndonos como a través de un framework.
de más allá del design thinking, conexión con el job to be done, el canvas de ODI, que era lo que te estaba comentando hace un momento. Y esto lo estamos haciendo a través de como cursos. Es más, nos hemos conectado mucho con talento para poder tener estos cursos de job to be done y experimentación rápida también así, ¿no? Y la experimentación la estamos conectando con hacks de productividad que puede haber con temas de inteligencia artificial, porque lo que queremos es quitar el pensamiento o las barreras que muchas veces te dicen, es Ujú, que yo no tengo tal perfil, es que yo no tengo tal persona en mi equipo, y comenzamos a ver todos los es que no. Entonces decía, realmente todos pueden, de repente, claro, va a ser mucho más profundo si lo haces con definitivamente un perfil de experto, como ujú, para ayudarte de repente las primeras. Nuestra intención es acompañar en algunos en las primeras, pero para que la gente comience a sentir y baje la barrera de que eso no es lo mío, porque ujú, absolutamente todos nos movemos por el mismo propósito y todos pueden generar una forma diferente de trabajar desde ujú, donde está, desde el rol, si queremos promover el que sea este pensamiento y esa invitación a la acción, ¿no? Entonces, estamos democratizando esto, Job to be done, cómo se utiliza, el framework, toolkit, o sea, darle la herramienta cómo, y van a haber casos donde vamos a acompañar. Todo eso te lo estoy contando súper en caliente porque recién va a salir tal cual la siguiente semana, pero ya, va a ser con un alcance de toda la organización. Entonces, creo que va a estar súper power, porque al final lo que se quiere es, te doy las herramientas, te enseño, te acompaño en momentos, vamos a tener workshops donde tenemos una comunidad de Juntos Innovamos, donde tenemos workshops específicos donde se vive. Entonces, creo que la mejor forma de ujú. aprender es viviéndolo. Totalmente. Y ahí va mi segunda pregunta, pero ya me lo has resuelto porque cuando desarrollamos distintas iniciativas, digamos, ok, tienes el equipo que está como liderando el proyecto, pero digamos, hay relaciones con muchas otras áreas y que no necesariamente a veces entienden los proyectos de innovación y a veces no necesariamente los priorizan porque tienen otros proyectos en cola o por distintas cosas o porque simplemente no entendieron el objetivo, pero creo que este proceso de integrar a toda la organización en sí realmente facilita muchísimo el desarrollo de iniciativas que finalmente tienen un impacto directo para el negocio, ¿no? Así que creo que por ese lado es algo bastante potente y estoy seguro que se va a implementar de la mejor manera y va a tener grandes resultados. Así que ahí, ya en una siguiente, digamos, edición, más adelante, ya estaremos ahí Ya conversando les contaré nuevamente. los resultados. Claro, claro que sí, estoy seguro que Pero vamos a... Sí. sabes que la verdad que con mucha humildad te digo que venía conversando con muchos líderes que ya manejan muchísimos años de innovación, no solo aquí, sino también en el extranjero, Ujú, y veía puntos conectores generales de por qué se puede caer finalmente el tema de innovación en una organización. sí, Y fue bien fuerte porque incluso la data también lo respalda. O sea, 90% de casos se cae porque efectivamente no cala en la cultura de la organización. totalmente. Entonces, nosotros que recién estamos iniciando queremos hacerlo ya de modo paralelo, no solo hacer a través de proyectos que aceleren de otra forma, experimenten mucho Ujú. y tenga esta visión ya aplicada, sino en impulsar también el tema de cultura y de mentalidad, pero dar las herramientas para que se haga, porque si Claro, no te cuento todo eso y de ahí, y cómo, o sea, y cómo se vive esto, cómo se come esto, y es de sí. ahí hasta que siempre apreciamos cuando alguien nos acompaña. Entonces, esto es justamente la intención, pero ya te voy a contar más adelante cómo va. Genial, genial, me parece muy, muy chévere. Yo he tenido experiencias de cerca y ha sido bastante duro desarrollar iniciativas en ese sentido, pero digamos que cuando ya parte de una visión mucho más integral y de toda la organización, hay bastante éxito, así que buenísimo por ello, Fío. Fío, y en toda tu experiencia, en toda tu carrera a nivel profesional, digamos, ¿cuál ha sido ese proyecto complejo, ese proyecto difícil, ese proyecto, digamos, que inclusive probablemente no has soñado con ese proyecto, sacarlo adelante? ¿Tendrás uno? Imagino que definitivamente sí, siempre hay uno por ahí o dos. No sé si nos podrías contar un poco sobre este proyecto y cómo, digamos, superaste las distintas barreras que pudieron haber. Sí, a ver, si me preguntas por uno que haya soñado y que no se logró, o que se logró, la verdad creo que es importante también compartir las cosas que no se lograron, pero se intentaron.
Y creo que un aprendizaje para mí es que qué diferencias son los momentos también, o sea, no solamente el tener un insight poderoso, tener una gran tecnología de fondo cuando uno piensa que tiene todos los elementos, sino también es el timing, donde de repente es más relevante o no es relevante. Entonces, creo que, a ver, te podría contar mucho, la verdad, pero sobre todo de los pocos creo que han sido los que he podido apreciar mayor transformación integral, Ujú, donde han habido desde los retos dolorosos porque esto hay algo incomprendido, algo que no existe. Hoy por hoy transformación digital lo hablamos todos y qué sí, maravilloso, pero antes no, antes era un tema donde desde el concepto digital, transformación digital, la gente lo primero que hacía era traer digital. Entonces, digitalizo todo, ¿no? Y decía, no, porque si simplemente pasa lo análogo a lo digital, aún pasa, ¿eh? Porque he tenido bastantes mentorías y cuando me comentan, aún pasa eso, yo pensaría y esperaría que ya hoy no, pero bueno, el nivel de cómo lo ha vivido cada uno es finalmente el tema de avance que puedan tener. ujú, Una vez más, la cultura es lo relevante ahí, la mentalidad, es cómo los líderes impulsan. Yo he tenido, la verdad, honestamente por ese lado sí, mucha fortuna, al menos hoy tenemos, todos los líderes nos respaldan para que la innovación se viva de forma consistente y eso está súper bueno, pero en el pasado, cuando te decía, yo tenía que venderle arriba la relevancia de poder hacer las cosas de forma distinta, cuando muchas veces de repente te decían, escúchame, esto ha sido un éxito allá en Estados Unidos, hay que replicarlo acá, ¿no? De una vez hay que hacerlo, sí. Y nosotros, pero no, 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 pero que tal persona ha dicho que se haga. Eh, y esas son conversaciones que creo que creo que es un alto porcentaje de las que viven en su momento, ¿no? Hay que hacerlo, punto. Y no cuestionamos el para qué, por qué no estamos, o sea, y creo que en esta sí me gustó mucho el que, digamos, que juntáramos a un equipo multidisciplinario, que es lo que te comentaba, el tema de colaboración tan relevante, pero con un tema de compartíamos este mindset, de cómo hacíamos para demostrar el valor. Por venta simplemente de tú o yo tiene digamos, el comentario o el mejor argumento para que eso dé solo es teoría, honestamente. Entonces, siempre, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Demostrar. Entonces, es tangibilizar y medir. Entonces, nos lanzamos con un equipo, por ahí conseguí personas, partners claves, desde uno de data, uno de business intelligence y ta, ta, ta. Y bueno, obviamente el equipo con el que contábamos de todo el research y nos lanzamos a hacer de modo paralelo investigación. ujú, Lo que se quería era demostrar que en vez de traer un tema o replicar algo que había sido en otro lugar, en otro contexto, no aplicaba aquí, por más que sea la misma industria, por más que sea según supuestamente los mismos insights, no aplicaba en nuestra realidad. claro, ¿Y qué se hizo? Para demostrar, se hicieron las grabaciones, se vivió, se tuvo todos los temas cuantitativos, cualitativos, y se hizo un proyecto que fue de verdad increíble porque mientras más lo trabajamos en conjunto, como con esta pasión de que podemos demostrar y los insights se tenían ahí en caliente, teníamos un equipo de Business Intelligence con el que top, 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 comenzábamos a ver, oye, qué posibles ofertas, propuestas. O sea, ya, si bien era un tema de simplemente demostrar primero de repente que generaba mayor valor si teníamos insights del usuario, ujú, terminó siendo un proyecto que catalizó una forma de trabajar distinta incluso, y como long, o sea, como para hacerla un poquito más corta, porque si no me lo voy a llevar toda la hora contándote, es que la forma de trabajo cambió. No solo se quedó en evidencia, sino que al traer un tema de audiovisual, es decir, trajimos al usuario a la mesa. ujú, Básicamente lo que se hizo fue eso, el insight, data, demostrando cuál era nuestra realidad. Ya no queríamos tocar obviamente el tema desde dónde había venido el problema, sino más bien lo dijimos, bueno, vimos una oportunidad, necesitamos conectar más con nuestra realidad. Hizo toda la data cualitativa, cuantitativa, pero también vino la propuesta de solución. Teníamos todo un equipo de diseño con el que se propuso. La forma de trabajo fue probar, iterar en chico, en baja, en rápido. Y todo lo hicimos en menos de un mes. Un proyecto que seguramente de una forma regular hubiera sido seguramente mínimo 6 meses porque nos movía mucho. Se claro, demostró, no solo se aceptó el caso, no solo se cambió la forma de trabajo, sino que se estructuró de verdad una nueva forma de trabajar e incluso el usuario que estaba ahora de pronto estaba siendo parte de nuestra vida constantemente. Esa iteración
inclusive los traíamos, se hizo todo un tema de, ok, ¿cómo hacemos para constantemente tenerlo al centro de todas nuestras decisiones? Ujú, Y cómo comenzamos a experimentar y aprovechar el tema de la data en digital para evidenciar qué cosa es lo que te marcaba realmente, te movía agujas de una forma distinta, pero generando valor. Entonces, o sea, aceleraste la motivación de un equipo en ujú, cultura, cambiaste tu forma de una forma más ágil, porque tu forma de trabajo fue distinta. Tuviste impacto con el usuario que sintió realmente ese valor, dijo, uy, no, no. O sea, estaba fascinado porque recién estaba entrando en este mundo de digitalización tan fuerte ujú, y conectaste con este tema de data que se volvió de pronto nuestro, o sea, no hay ninguna decisión que no se tomara con usuario, o sea, sin usuario y sin data. O sea, todo esto venía, inclusive se transparentó como con monitores, planteando eso, o sea, se sintió tanto el cambio en base a una iniciativa que la verdad nació en base a una respuesta de decir, o sea, no creemos en que eso vaya a ser lo mejor y ujú. después no queremos reprocesar, porque como sabemos, pues de ahí el reprocesar nos cuesta, o sea, 10 veces más caro. Sí. Incluso por ese lado también era demostrar la eficiencia de lo que qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto. Entonces, por un lado, inclusive llegó tan fuerte y eso, esto fue como el inicio, de ahí comenzó a escalar y cómo de pronto se volvió un pilar de la estrategia de la organización. Y creo que eso como que marcó un hito. Ahora, esa es la que te digo que, claro, tienes que hacer un sacrificio extra como para demostrar, pero Sí. ¿sabes qué? Nadie te puede argumentar cuando tú vienes con data, con evidencia y sobre todo con una propuesta de solución. O sea, no solamente digo no, 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 y acá la data, sino no, 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 pero mira en base a estos insights que hemos levantado, hemos propuesto esto y tenemos esta evidencia de percepción de valor en cambio. Entonces, pucha, es súper poderoso cuando tenemos todo esto engranado y con una forma de pensar distinta. Esa es la que te puedo decir, creo que ha estado súper, súper interesante. Mm, Em, Dos fue un tema cuando también aprendí honestamente lo poderoso y lo rápido, porque en un momento creo que también hay algo muy humano que te dice, oye, pero es que si lo hacemos nosotros va a salir mejor. Es un pensamiento muy común también y yo también en su momento lo tuve. Y cuando decía, pero no vamos a poder movernos tan rápido. Y comenzábamos a ver qué poderoso puede ser ese partnership afuera. Eso lo aprendí hace muchísimo tiempo, pero de verdad hay una capacidad de catalizar y de hacer exponencial nuestro crecimiento y poder, inclusive que finalmente, por eso digo, hay que enamorarnos del problema y no de la solución. Y es como vemos ahí que partners pueden ser un acelerador que te lleve pues a otro nivel, a otro ritmo. Y tuvimos ahí un tema bien interesante que finalmente fue incluso un caso de éxito más a nivel global, con realidad virtual cuando acá todavía no se manejaba y como lo que significó aún para usuarios que tenían otras formas, supuestamente que eran cero digitales, ¿no? Que también venía una serie de paradigmas que tenemos de, ay, no, no, la persona es mayor, no, no, ellos no van a poder. Si tú tienes una solución digital, una solución, sea digital, sea de cualquier forma, pero que es tan intuitiva, tan fácil, me hace la vida mejor, yo la voy a tomar. Si nos ponemos a pensar, muchas decisiones que hemos tomado en el cambio de comportamiento ha sido en base a ello. Lo que te hace es la vida más fácil, más simple o mejor. Entonces, mientras pueda ser así, siempre vamos a tener la mejor respuesta, ¿no? mm, Em, bueno, ahí un poco del caso. La que te comentaba que no necesariamente había salido, que había sido una gran ilusión para mí, ujú, era temas de accesibilidad muy mm, fuertes, porque encontramos de pronto que en la audiencia teníamos, los usuarios extremos son los que más te alimentan de insights poderosos, ¿no? Porque si tú vas y respondes a usuarios extremos, generalmente tomas tu mainstream, es que es tu grueso, con exacto. quienes pueden mover, ¿no? Mis usuarios extremos a los que llegamos, de repente tuve como un crash con mi usuario extremo en un lado, porque eran personas que por un lado no, de repente no tenían conocimiento o no tenían, no sabían leer. O sea, muchos, un alto porcentaje no había terminado los temas o sea, la educación primaria, entonces Ujú, tenían dificultades. Entonces, lo bonito era que nos retaba que siempre sea todo tan intuitivo que realmente me sea fácil. Pero también tuvimos aprendizajes de que muchas veces esta oportunidad en digital
te ayudaba a que personas que tuvieran discapacidades en entornos vulnerables, es decir, que puedan vivir de repente en cerros, entre otros, y que tuvieran, no sé, pues una silla de rueda, que como te comentaba, yo me la pasaba viviendo en campo, sobre Ujú, todo, en la cancha, veías que tenían situaciones para lo que de repente todavía nosotros no estamos tan preparados a nivel de sociedad, de infraestructura, ¿no? De por donde no te es fácil moverte y lamentablemente no hay tantas opciones laborales. Entonces, esto se aperturaba también para. Entonces comenzamos a encontrar estos temas repetitivos. Esto puede ser también una solución para personas con ciertas necesidades especiales, con ujú, discapacidades físicas, ¿no? Sea por movilidad e incluso uno de los consultores era estrella encima, era invidente y lo ujú. hacía a través de su. Mi gran motivación acá era el poder moverme de una forma en que sea no solo ya intuitivo para quienes no tengan necesariamente los temas de lectura, sino que pudiésemos llegar a tener una respuesta a través de la interfase A. Como te dije, porque de repente fue en ese momento, creo que tuve un tema bien fuerte con ello, o una oportunidad, vi una oportunidad interesante de un valor diferencial, pero también de dar respuesta a una necesidad en sociedad que aún no se tiene, honestamente, tan contemplada de un modo general, ¿no? Generalmente se tienen espacios muy nichos, ¿no? Chiquitos. Ujú. Pero no se llegó a dar, todavía la accesibilidad no se estaba moviendo como ahora, así es que esa fue como una de los pendientes que si tú me dices, te hubiera encantado, o sea, hubiera sido relevante, me hubiera encantado. No lo llegué a hacer. Más adelante, de repente, con otros tipos de respuestas donde nuestras interfaces digitales, ya ahora qué cosas no hacemos con voz, puedan responder, pero en ese entonces no necesariamente. Entonces, aprendizaje, que es también la relevancia de la situación, del contexto, la necesidad, pero también el tiempo en que se hace, ¿no? A hoy seguramente eso no hubiera sido tan bloqueante, pero ahí encontré muchos bloqueantes aquí. Tal vez hoy hubiera pensado lo mismo que te dije hace un momento. Claro. ¿Y cómo hubiera acelerado con un partner que ya se mueva con esto a nivel global, como, no sé, pues en el extranjero, que ya prueba y nos hagamos partners, así como lo hicimos para temas de realidad virtual, entre otros, ¿no? Bueno, pero ahí son diversos casos. De verdad tendría para contarte mucho. Cada historia humana, cada caso tienen temas muy interesantes de los que aprendes mucho. Definitivamente, digamos, son estos casos que a veces te mueven y te retan bastante a poder diseñar soluciones específicas y bien pensadas y que luego eso igual, todo ese enojado, todo ese proceso se va como externalizando en todo el equipo y ya no solo en el equipo, sino en la organización en general y se genera un proyecto bien chévere partiendo de algo específico, pero poco a poco va incrementando, así que qué Y chévere. cuando tú crees en algo tanto, cuando tú lo manifiestas a los demás, creo que sienten eso y Sí, muchas veces te contagias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos contagiamos, conectamos y todos nos movemos en el mismo sentido del propósito. Como te digo, creo que es muy poderoso cuando vamos por algo que es más grande que solo nuestro ser, ¿no? Que algo de repente como temas de trascendencia, ¿no? Creo que esos son motores bien poderosos. totalmente, totalmente, Fío. Y bueno, ya para ir cerrando y no quitarle tanto tiempo, Fío, digamos, ¿cómo definirías, digamos, el papel de la innovación actual en un sector, digamos, un poco complejo, como es el sector de los seguros, ¿no? Y cómo ha evolucionado este papel de la innovación en este sector en los últimos años. Bueno, voy a volver a conectar con un punto importante. A Ujú, mí me mueve mucho el propósito que vivimos, que compartimos todos en RIMAC, y es que no solo protegemos tu mundo, que es como todos tenemos en la cabeza de repente una empresa, una aseguradora, sino que ujú, impulsamos tu bienestar. Y esta segunda parte es donde la verdad está mucho el foco de vivirse de forma holística, integral y consistente, que impulsemos tu bienestar. Entonces, ¿cómo se vive la innovación acá? Es tal cual creando este impulso hacia un mundo de bienestar desde el momento cero y desde la etapa en la que tú estés en tu vida. Esa es nuestra oportunidad para nosotros. Digamos que el concepto, y es más retador cuando queremos cambiar un modelo mental o digamos un posicionamiento que se tiene, ¿no? Como, ya es una aseguradora y me comentabas un poco de tu experiencia previa. O sea, hay ya ciertos conceptos.
Sí, pero que queremos ampliar porque es genuino y es auténtico si la intención es impulsar bienestar en todo Perú, en las diferentes familias peruanas, en las diferentes formas de vida, porque nada más en ello tenemos que entender bien cuáles son nuestros diferentes segmentos, cómo comportan, qué les mueve, qué necesidades tienen no cubiertas, y esa es la innovación donde estamos yendo para responder a necesidades no cubiertas que impulse no solo un tema de protección, sino sobre todo temas de bienestar. No te puedo contar los diferentes proyectos en los que claro. estamos, pero la verdad estoy súper, súper motivada. Me encantan los retos que están viendo y se está viendo desde una forma bien integral. No pensar incluso nada más en la organización, sino pensar en un todo, o sea, en un ecosistema. Y creo que es la forma de pensamiento correcto. Entonces, en la visión que hay hacia adelante, hay muchos temas tecnológicos. Hablamos hace un momento de el timing es muy relevante y creo que estamos en el timing perfecto. Ujú. Estamos en este momento en el que, la verdad, los temas exponenciales que están habiendo a través de la tecnología están cambiando también comportamientos de las personas. Entonces, ¿cómo ahí nosotros podemos responder de una forma más ágil, conectados, catalizados por la tecnología, que para mí es un cómo, pero el para qué siguen siendo las personas? Y tocar temas de bienestar son temas bien fuertes. Sí. No es solamente desde el bienestar como a nivel de, no sé, a ver, primero qué, si yo te digo bienestar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ahora te voy a preguntar yo. Ok, ok. Bueno, lo primero que viene a mi mente es salud. Ok, y sí, muchas personas o es salud o es bienestar físico. Entonces Sí. se va hacia lo tangible, pero va más allá incluso, ¿no? Los temas, si bien temas de salud también incluye temas de conexión hacia la salud mental, pero Ujú. hay todo un mundo en temas de salud mental, en temas de bienestar físico, bienestar financiero. O sea, hay diferentes aristas que nosotros vemos como nuestra vida, nuestro mundo, que es lo que nos mueve, y sobre ello es cómo tenemos un rol y cómo podemos ser facilitadores de ello. Entonces, la verdad creo que cuando pensamos más en ecosistema, de cómo nos movemos todo y cómo si sumamos fuerzas podemos generar una propuesta de valor diferencial, es como lo estamos pensando honestamente al hoy en cuanto a innovar, honrando este segundo pilar que de repente es el que aún no está, ¿no? Si yo digo RIMAC, lo primero que me dicen es seguros. Obviamente, somos una empresa aseguradora, totalmente, y vamos a ser una empresa aseguradora, pero aseguradora con una propuesta de valor diferencial. En eso nos estamos moviendo. Estamos viendo muchos de afuera. Tenemos partnership, que era lo que comentábamos, partnership también fuera en el extranjero, catalizar las cosas, probar, experimentar, basarnos en data, estar muy conectados como colaboración. Y esto no va de un área, esto va de las diversas áreas que estemos sumando esfuerzos con esa misión común, ¿no? Así es Buenísimo. que, como te decía, la próxima vez que nos veamos ya te contaré cómo nos fue con todo lo de las iniciativas de temas de cultura y con todos estos proyectos que espero ya ahí ya poder develar un poco más con resultados. Pero súper, o sea, súper motivada porque creo que el propósito y la visión que nos mueve es bien poderoso y bien necesario, honestamente. Después de la pandemia, creo que se evidenció lo fundamental. Totalmente, totalmente. Creo que una versión distinta. La pandemia marcó un antes y un después en casi todo, ¿no? Por no decir todo, pero sí, Todo. totalmente, totalmente. Sí, porque, por ejemplo, bueno, como te contaba previamente, ¿no? También he tenido cierta experiencia en temas de seguros bueno, el peruano, digamos, yo está en la calle conversando con taxistas, con personas, caminando, apreciación sobre seguros y como hay bastante trabajo por hacer, pero qué chévere saber que la industria se va moviendo para un propósito mayor, ¿no? Bueno, empresas líderes del mercado que están invirtiendo y están realmente empatizando con el público, creo que ahí es un punto bastante importante. Así que bien, bien por ello. Fío, ¿algún proyecto también en el que tú te encuentres involucrada, no necesariamente de trabajo, sino a nivel personal que quisieras comentarnos? Sí, y gracias mil por preguntar. Yo soy voluntaria, por ejemplo, en Cantalla, que es una organización, Cantalla con K. Ujú. Es una organización que impulsa la educación justamente en los niños en zonas vulnerables. Llegamos a más de 2.500 niños y aprovecho el espacio de verdad para invitarlos, por favor, que si quieres sumarte a la causa, sea con tiempo, sea sobre todo también con nosotros necesidad de padrinazgos, padrinos, madrinas que quieran apalancar la educación de un niño, que basta desde un sol diario
por favor, súmense o coméntenme. Lo que ha pasado después de la pandemia es que la verdad se ha venido para abajo todos los temas a nivel de apoyo de organizaciones. O si tienen una organización que les gustaría sumar, por favor, conéctense con nosotros. Los podemos hacer que vivan un poco de la experiencia, del valor que tiene esto para tantos niños, para tantas vidas que se necesitan. Y Ujú. muchos de ellos son la primera persona que va a tener una educación universitaria en su familia. Y eso significa que no cambian ellos, cambia toda su familia. Entonces, si quieren sumarse, Kev, te agradecería un montón que podamos compartir el link. Definitivamente, no te preocupes, Fío. En la descripción, ahorita está apareciendo igual también en el video, aquí abajo el enlace y en la descripción también va a aparecer la URL para que puedan ir. Definitivamente estos proyectos suman mucho y generan mucho impacto y es algo que de hecho la comunidad suele también apoyar este tipo de iniciativas y igual te felicito, Fío, también por ello y por estar colaborando con este proyecto. Así que nada, ahí los invito a todos a poder sumarse y en la descripción van a encontrar el enlace para que puedan enterarse más y poder colaborar. Muchas gracias por ello, de verdad. Muchísimas gracias a toda la comunidad y a todos los que quieran sumar a marcar la diferencia. Buenísimo. Y Fío, bueno, vamos cerrando ya con las preguntas medio de dinámicas que tenemos aquí en el podcast. De hecho, ha quedado corto el tiempo. Definitivamente, Fío, invitadísima para la temporada 2 del podcast, que ahí te voy adelantando, va a ser presencial, así que por allá te estaré contando también más cositas y conversamos más sobre estos temas. Pero, Fío, quería como eh, tal vez pedirte una recomendación a nivel de libros. A mí me gusta mucho leer, a la audiencia también, me cuenta que le gusta bastante leer. Tal vez, por ejemplo, ¿qué libros, en tu caso, consideras que han marcado un antes y un después en ti? Ya sea a nivel profesional o a nivel personal. Vale, creo que en algún momento te lo comentaba, yo pensaba mucho desde, lo divido siempre como en tres niveles, ¿no? El ser, el hacer, el ser, el hacer y el trascender. Ujú, Entonces, primero voy a compartir un poquito a nivel de ser como persona e individuo, qué cosa me ha enriquecido un montón, un libro que se llama El poder de tu mente subconsciente, que es súper power porque así como me apasionan los temas de entendimiento del comportamiento humano, es ujú, que es lo que te cuenta un poquito del cerebro y muchas veces cómo tratamos de retar lo que entendemos, lo que podemos tangibilizar de cierta forma, lo que somos conscientes, ujú, pero hay un alto porcentaje de temas que más van en el subconsciente. En simple, el poder de tu mente subconsciente, pero lo que te van a decir es, mira, tú estás moviéndote aquí y ujú, tú lo que puedes es moverte es muchísimo más profundo y es mucho más poderoso para que puedas lograr hacia donde quieres moverte como ser humano. Así es que eso, súper recomendado. El segundo, el otro de hacer, a ver, hacer, yo les voy a decir que justo estaba buscando cuando, y dije, seguramente me va a preguntar del libro. Ahí ya Me sé. encanta The Three Box Solution, porque conecta justamente con los temas de innovación, que es ya más de en dónde vivimos, pero también así del mundo del hoy, de qué cosas tenemos que dejar de hacer, de qué cosas es donde hoy te enfocas, que es como tu core, y qué cosas más bien es que a veces más bien descuidamos el ver ese hacia adelante, donde comienzo de repente a arriesgar para poder sacar mayor valor. Entonces, The Three Box Solution creo que está súper bueno para impulsar ese hacer. Y en el trascender, me gustaría compartirle Think Different de Adam Grant. Me gusta mucho el de Adam Grant. Ujú, eh, y casi que empate con el de Grit, que también es muy poderoso. Ay, se me fue. Angela Duckworth, me parece que es. Angela Duckworth. ok. eh, es ambos. La verdad, uno es que se va mucho más hacia mentalidad, es lo otro, el otro va más en qué es lo que te mueve a la acción. Entonces, eso es lo de la trascendencia, que va más allá de proyectos, que va más allá, o sea, es como finalmente como a ese legado, entonces lo conecto con trascendencia. Me Ahí gusta. está. Me gusta. Pero ya los tengo anotados, definitivamente ahí lo voy a estar leyendo. El primero, de hecho, también muchos amigos me lo han recomendado bastante, así que por ahí voy a estar como anotándolos y definitivamente ya los voy a iniciar muy pronto. Tío, segunda pregunta de la dinámica, del network amplio que tienes, Fío, ¿quién consideras que estaría dispuesto a darnos unos minutos de su tiempo, al igual que tú, y compartir un poco sus conocimientos
con la audiencia, ¿no? Una persona que realmente le interese como este proceso. Carlita Duarte, Ujú, Carla Duarte, que actualmente lidera toda la parte de transformación digital en el grupo de LOSI. ujú. Eh, con ella compartimos camino en Belcor y antes estuvo en Scotiabank y marcó hitos también allá con todos los temas de transformación. Entonces, es una persona no solo muy capaz, con mucha capacidad y muchas ganas de compartir. Creo que estaría buenísimo. Buenísimo, ahí le vamos a estar escribiendo ahí de tu parte, Fío. Por Así favor. que ahí les vamos a estar escribiendo. Y Fío, la última pregunta, básicamente que no es una pregunta, sino es un espacio para que tú puedas, digamos, comentar lo que tú desees, una frase, una recomendación, un cherry, algo, publicidad, lo que tú desees. Este espacio es totalmente tuyo. A ver, lo primero que le diría es, vivamos desde el campo, vayamos desde estar en las canchas, vivamos, todo lo que hacemos es tratar de proponer, hacer propuestas de valor de alto valor, porque ahí es donde tiene la relevancia, y eso solo va a partir por, como decíamos con Kev, la relevancia y la empatía. Conecta con ellos, estate en el campo, pisa las calles, vive realmente, saca el insight y con ello llévalo a la acción. Que ese insight, ese proceso de insight te lleve a la acción para algo grande. Imagínate, o sea, todo lo que a ti te mueve hoy, que lo que no te imagines tu vida sin él, y eso puede ser de tu Spotify, tu Waze, lo que sea para ti, que tú sepas que tú eres capaz de traer ese valor. Hagamos que el tiempo cuente. El tiempo es limitado, es un regalo. Entonces, hagamos de verdad que cuente parte de eso relevante, de esa necesidad, llévala a la acción, prueba, mide, mejora. Ahí va mi consejo, es realmente hagamos que cada día de nuestras vidas cuente. Buenísimo, qué buen mensaje, Fío. Definitivamente ha sido una conversación bastante interesante, he aprendido demasiado y ya tengo varias tareas ahí por revisar, por tratar, por aprender, y ahí me llevo mi tarea para también seguir mejorando. Me interesan mucho esos temas, realmente, Fío, ha sido un placer poder conversar contigo. Estoy seguro que la audiencia también le va a encantar, así que nada, muy agradecido por el tiempo que nos has brindado y nada. Ya estaremos conversando en una segunda temporada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que me encantó y nada, cuando quieras, más que feliz de compartir. Buenísimo.